El cambio. Es importante lograr un cambio, así sea de manera pequeña, pero que sea de manera importante. El cambio más importante es en la forma en que te ves a ti mismo. El cambio en la forma en ver la vida y en la forma en cómo afrontas las experiencias de tu diario vivir. El primer cambio que se debe dar es en la cantidad de sufrimiento que está experimentando la humanidad. Curiosamente, la mayoría del sufrimiento humano es mental. Obviamente hay sufrimiento físico, pero la vasta mayoría del sufrimiento es mental. En realidad, todo sufrimiento es mental. El dolor es una experiencia física, pero el sufrimiento es nuestro pensamiento sobre algo que está ocurriendo y que pensamos que no debería de estar sucediendo. Es nuestra resistencia a los dolores de la vida, tanto físicos como emocionales, que causan nuestro sufrimiento. Pero no es necesario sufrir en el camino a través de la vida. Y eso es uno de los cambios que deseo y surjan a través de esta serie. Espero que estos talleres de podcast te ayuden a reducir la cantidad de sufrimiento que experimentas para que puedas liberarte y así seguir la verdadera agenda de tu alma. Hay una razón y un propósito para la vida y no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Tiene todo que ver con lo que estás siendo mientras haces lo que haces. Y un día, cuando toda perspectiva se dé desde la agenda de tu alma, más que desde los pensamientos de tu mente, todas las cosas que estás haciendo serán una expresión de la divinidad en forma física. Esta sería el cambio final. Y este cambio se llama transformación. Y esta transformación se llama iluminación. Todos nosotros hemos experimentado la iluminación en nuestras vidas. Algunos de nosotros por un momento esporádico, algunos otros por largos periodos y algunos de nosotros por el resto de nuestras vidas después de haber sido transformados. La pregunta de la vida sería entonces, ¿qué puede transformarnos? ¿Y qué puede ayudarnos a sostener nuestra transformación? La respuesta es el cambio. Un cambio en la manera de ver las cosas. Un cambio en la forma en que experimentamos las cosas. Y un cambio en la forma en que nos expresamos. Y esos cambios son producidos por un cambio en lo que creemos. Lo que creemos acerca de nosotros mismos, sobre la vida y sobre Dios o la divinidad. Todos esos cambios son producidos por cambios en nuestra experiencia cotidiana de la vida misma. De hecho, ese es el propósito del cambio. La vida cambia para que podamos cambiar. Es decir, la vida informa sobre la vida a través del proceso de la vida misma. Por lo tanto, debemos tener cambios en nuestra vida, porque el cambio en sí mismo es un proceso por el cual emerge la divinidad. Esto que llamamos cambio produce un proceso más grande que llamamos evolución. La vida evoluciona cambiando a sí misma. Evolucionamos cambiándonos a nosotros mismos. Y cambiamos porque la vida nos cambia y lo hace a nuestro mando. Es decir, nada nos sucede y todo sucede a través de nosotros. Tendemos a pensar que las cosas nos están sucediendo, que somos víctimas de circunstancias y situaciones sobre las que no tenemos control. Aún si nos cuesta trabajo entenderlo y nos preguntamos, ¿qué razón podríamos tener para hacer que esto suceda en nuestras vidas? Pero resulta que estamos creando de forma individual y de forma colectiva, de manera colaborativa, nuestra propia realidad externa. Y estamos creando individualmente nuestra propia realidad interior. Los estamos haciendo todo y con una razón,
con un propósito, que es el de diseñar y producir las condiciones correctas y perfectas que nos permitan anunciar y declarar para expresar y cumplir, para convertirnos y experimentar la mejor versión más elevada de la mejor visión que jamás hemos podido tener sobre quiénes somos. El gran desafío es que si no entendemos esto, no tendremos idea de qué lo que está pasando o por qué, y nuestra vida se verá sumergida en sufrimiento. El problema no termina oponiéndonos al sufrimiento, y eso es lo que nuestra cultura y nuestras filosofías y religiones no nos han dicho. Lo que resistes, persiste. Lo que se mira de frente, de lleno y abrazas amorosamente, desaparece. Es decir, deja de tener su forma ilusoria y lo vemos por lo que es. El milagro del cambio es que el cambio nos cambia. El proceso de la evolución nos cambia. Por lo tanto, cuando ocurra un cambio importante en tu vida, ten en claro que este tiene un propósito, al igual que lo tuvieron los cambios en tu pasado. El propósito de estas lecciones es ayudarnos a estar preparados para esos cambios. Los cambios importantes como aquellos que parecen ser espontáneos o indeseados. Puesto que el cambio es una parte integral de la experiencia de vida, lo único constante en la vida son los cambios. Desde que nacemos nos cambia el cuerpo, crecemos, cambiamos de personalidad, nos vamos de casa, estudiamos, cambiamos de relaciones, de amigos, de parejas, de cómo interactuamos con los miembros de familia. Cambiamos de trabajos, de pensamientos, de hábitos y creencias. Cambia todo a nuestro alrededor, nuestra ciudad, la sociedad, la cultura, la tecnología, el valor del dinero, los gobiernos. Nos hacemos padres y nuestros hijos cambian a diario. Y las familias se unen, se separan, se vuelven a unir, en fin y sin fin. Entonces se trata de aprender cómo hacer cambios deliberadamente, con una poderosa intención. Cambios que pueden cambiar la forma en que el cambio te cambia. Lo que vamos a hablar resume un número de cosas que en un principio está firmemente basada en la sabiduría antigua, la ciencia moderna, la psicología cotidiana, la metafísica práctica y la espiritualidad contemporánea. Son principios básicos sin los cuales toda la información a seguir no tendrá sentido. Lo primero es que la divinidad existe. En segundo lugar, que la vida tiene un propósito. Tercero, que los seres humanos tenemos un alma. Cuarto, que nuestro cuerpo es algo que tenemos, no algo que somos. Y quinto, que nuestra mente puede estar bajo nuestra dirección todo el tiempo. Si estos conceptos los sientes válidos, podrías estar al borde del más útil de los cambios, el cambio más poderoso que tal vez hayas tenido en tu vida. La intención es que seas capaz de hacer más cambios en la forma en que transcurre tu vida y a través de ella. Específicamente, serás capaz de cambiar el miedo en emoción, la preocupación por el asombro, la expectativa por la anticipación, la resistencia por la aceptación, la decepción por el desapego, la ira por el convenio, la adicción por las preferencias, el requisito por la satisfacción, el juicio en observación, la tristeza en felicidad, el pensamiento en presencia, la reacción en respuesta y el tiempo de confusión en un tiempo de paz. Todo esto puede suceder en tu vida, ahora. Para eso son las siguientes lecciones. No te pierdas de ningún podcast. No te saltes el orden, ya que todas tienen importancia y coherencia en su orden. Ten en claro que tu voluntad y la de Dios son una. En otras palabras, Dios quiere lo que tú quieras para ti.
Lo llamamos libre albedrío. Te invito para que dentro de tu voluntad siembres hoy aquí la semilla de aprender cómo procesar los cambios de manera efectiva, aceptando que el cambio es el único constante en nuestras vidas y que no tiene por qué ser productores de sufrimiento. Mantente atento al próximo podcast donde hablaré del primer cambio para cambiar la forma en cómo procesar el cambio. Te habló Sandra Nicharico de Evolución y Paz con el deseo de que tu evolución sea desde la paz.